El indigenismo no solo fue la primera voz de la literatura ecuatoriana, sino el boom de la literatura latinoamericana que se originó en París hace algunos años. ¿Cuál fue su importancia? ¿Cuál es su eco? ¿Cuál es su relación con la creación literaria ecuatoriana en la actualidad? Pues bien, en el coloquio celebrado en el Instituto Cervantes de la ciudad holandesa de Utrecht ha tenido lugar un encuentro con dos destacados escritores ecuatorianos, Rocío Durán Barba, periodista y poeta, y Jaime Marchán Romero, escritor y diplomático. Bienvenidos a Radio Nederland y bienvenidos también a nuestro programa Voces. Comencemos por esa importancia capital para la literatura no solamente de Ecuador, sino para la literatura de todo el continente latinoamericano. Señora Durán Barba. Sí. La importancia. La importancia realmente de recordar lo que fue el indigenismo es vital, porque el indigenismo en definitiva se ha convertido en una identidad. No solo que el aparecimiento de las novelas indigenistas redundó en una serie de teorías para explicar el carácter, la identidad, la cultura indígena, sino que se ha convertido en realidad en un símbolo de Latinoamérica, sobre todo, evidentemente, del área andina. Para nosotros es muy importante porque, en realidad, el boom de la literatura latinoamericana empezó en París con el aparecimiento de la novela de Jorge Icaza en 1934, Huasipungo. Y esta novela de pronto apareció, fue traducida a algunas lenguas, 10 lenguas en realidad, y curiosamente fue prohibida por el gobierno de León Blum, aunque era socialista, porque se le vio como una novela comunista, provocadora. Y entonces, la verdad es que un año más tarde apareció y esto inició lo que fue el boom latinoamericano. O sea, un ecuatoriano que lanzó una novela, hizo llorar al mundo con esta novela y empezó lo que se llamó el boom latinoamericano. Señor Marchán Romero, ¿cómo vivió usted ese boom y desde qué perspectiva? Bueno, en primer lugar quisiera, si usted me permite, muy brevemente extender mi más cordial felicitación a Radio Nederland, porque conozco que hoy día se cumple el 60 aniversario de su presencia en el mundo, y en América Latina también, con sus importantes programas de cultura y de intercomunicación cultural entre los continentes. Muchísimas gracias. Recibo mi cordial felicitación por ello y mi agradecimiento también por habernos invitado y darnos este espacio cultural para hablar sobre el Ecuador. Y uno de los aspectos más destacados de nuestra cultura, que es precisamente la cultura indigenista. Ya mi colega Rocío ha abordado el tema de la importancia que tuvo la obra de Jorge Icaza, Huasipungo, en el mundo entero. Fue la primera manifestación realmente de nuestra cultura en Europa. Esta obra se tradujo después a casi todos los idiomas del mundo. Ahora, ¿cuál ha sido la importancia en el contexto de la literatura ecuatoriana para nosotros los escritores? También ha tenido una importancia enorme, en dos sentidos. Primero, como un referente obligado de hacernos conocer a través de la literatura lo que ésta hace como instrumento para poner de manifiesto muchas realidades que no las vemos claramente. Y Icaza tuvo la valentía de hacernos tocar una llaga viva que es la marginación del indígena. Obviamente que los escritores después del indigenismo no podíamos seguir escribiendo sobre esos temas. Estuvieron superados magníficamente por ese artista y escritor que fue Icaza, y los escritores jóvenes teníamos que buscar otros espacios, reorganizar el espacio imaginario de otra manera, y empezamos a urbanizarnos. La literatura salió del campo y una vez planteada por Icaza, los propios indígenas también emigraron para la ciudad y se creó una literatura contemporánea ecuatoriana que es más urbana, no solamente en términos ecuatorianos, sino que coincidió también con una urbanización del mundo. Entonces la literatura ecuatoriana también ha ocupado un espacio en la aldea global. Eso creo que sí es la importancia del indigenismo, como una proyección hacia afuera también. Rocío Durán Barba, ¿ese indigenismo en qué medida está presente hoy día? Él hablaba de la ciudad, pero ¿en qué medida está presente en la obra de los jóvenes escritores? Mi colega hablaba de la ciudad y hablaba de un indigenismo que ha sido superado. Yo pienso lo contrario. El indigenismo
si pensamos la simple palabra quiere decir indígena, justamente en mi último libro, este ensayo que tenemos sobre la mesa, literatura ecuatoriana y el indigenismo, planteo yo un recuento sobre lo que fue el indigenismo, pero además el hecho de que el indigenismo está presente. Yo pienso que es una corriente que vive y que seguirá adelante sobre todo porque ahora los indígenas están más presentes que nunca, han cobrado palabra y han cobrado presencia. Y en esa medida, además, empiezan ya a aparecer con algunas pequeñas producciones literarias que antes fueron evidentemente más bien de naturaleza oral, inexistentes podría decirse, pero que ahora ya empiezan a aparecer. Tenemos algunos exponentes, Cowie por ejemplo, que escribe sus pequeños poemas y sus pequeñas piezas. Tenemos Freddy Rojas en París, que escribe sus pequeñas piezas de teatro, los dos otavalos quechuas. Entonces yo pienso que la literatura indígena existirá en la medida en que ellos expliquen su mundo. Hasta ahora este mundo ha sido siempre explicado por extranjeros, antropólogos, sociólogos, que se han arrogado inclusive el derecho de interpretar la identidad latinoamericana y la identidad de las culturas indígenas, como fue por ejemplo el caso del antropólogo Fabre, francés, que se metió a esta discusión con Arguedas, con José María Arguedas en Perú, pero a tal punto que él encarnaba a los indígenas, ¿no? Y bueno, usted sabe lo que pasó después con Arguedas, que llegó a suicidarse, ¿no? Entonces yo pienso que los indígenas realmente ahora tienen un espacio en donde ellos surgirán con su propia interpretación de su mundo y su propia palabra literaria. Y en este caso, ¿están preparados los escritores más jóvenes para profundizar en el tema, para traer al presente parte de ese indigenismo que se ha perdido o que está ahí, latente? Bueno, yo decía que el indigenismo ha sido superado porque se ha definido el indigenismo como un ventriloquismo. Era el criollo y el mestizo que escribía sobre los indígenas, tanto como expresión sociopolítica. Los antropólogos criollos escribían sobre el problema indígena, y después Icaza, que era un criollo, hizo literatura indígena, pero no era el indígena. Después del indigenismo superado ya surgió el indianismo, que es la voz del indígena, la recuperación de su propia voz. Y en este aspecto es cuando surgen ya las voces directas de los indígenas, todavía en forma aislada. Estamos todavía esperando que esa voz se fructifique. Sin embargo, se han hecho importantes esfuerzos editoriales en el Ecuador. Acaba de entrar a imprenta la historia de las literaturas ecuatorianas, y el primer tomo de esa literatura está justamente destinada a la literatura indígena ecuatoriana. En el Ecuador hay 20 lenguas vivas, y el primer tomo de esta colección aborda la literatura shuar, la literatura quichua, la literatura secoya, la literatura cofán y otras. Entonces, a nosotros, los escritores, a todos los ecuatorianos, independientemente de que seamos escritores o no, simplemente gente con un poquito de sensibilidad social, vemos con mucha complacencia el resurgimiento del debate intelectual alrededor del tema indígena, pero ya hecho por los propios indígenas, lo que se llama indianismo. Ellos han recuperado ya su propio espacio, tienen una presencia importante en la política. Existe un reconocido partido, muy respetable partido político llamado Pachacútec, que tiene una presencia importante en el Parlamento ecuatoriano, en el debate político, y es conocido en América Latina la importancia de la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas, la CONAIE, con una fuerte presencia, de manera que estamos muy complacidos de ver eso y de ver una cada vez más amplia interlocución social y política del indígena por su propia voz en nuestro contexto. ¿Y cómo se ve desde el punto de vista nacional, cómo la gente hace suyo ese movimiento o esa literatura con esos dotes de tratamiento de temas indígenas? ¿Cómo es aceptada por la población, por los lectores? Yo creo que esto es aceptado, pero en la cabalidad de la palabra, en la medida en que creo que ahora existe una conciencia generalizada de que se trata una parte muy importante de la identidad del país. Nosotros no podemos desligarnos de esta identidad indígena o parcialmente indígena, mestiza. Es una de nuestras grandes realidades, identidad del país y valores importantes.
Estamos transmitiendo desde la Embajada de Ecuador en la ciudad de La Haya a propósito de la visita a Holanda de dos importantes escritores ecuatorianos. Son ellos Jaime Marchán Romero, escritor y diplomático, y Rocío Durán Barba, periodista y poeta. Señor Marchán Romero, ¿no se corre el riesgo en algunas ocasiones de que todo este interés que hay por el rescate de ese indigenismo, de esa presencia de lo que es la cultura indígena en la literatura, no se corre el riesgo de que se vea o que sea de mayor importancia en el extranjero que en el propio país? ¿Qué se puede hacer para que los organismos encargados de darle más valor a esto, de darle más presencia, de rescatarlo, puedan acudir, digamos, a ese llamado de los propios indígenas? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que este peligro ha sido afortunadamente conjurado. Hubo una larga etapa de la historia ecuatoriana donde sí ocurrió lo que usted dice, lo dijo Rocío, ¿no? El ingeniero era más visto y analizado desde fuera, no solamente por ecuatorianos, sino también por extranjeros. Y hoy yo creo que eso ya no es así. Yo creo que los indígenas, como dije, tienen su propia voz. Y además el debate se ha llevado también, no solamente ya en términos sociológicos, antropológicos, como una cuestión de curiosidad, sino que se ha planteado en el plano de los derechos humanos. Yo tengo la honra de ser experto independiente de las Naciones Unidas en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Ginebra desde hace 20 años. Y en ese comité nos ocupamos de la visibilidad de los indígenas y de sus derechos humanos, tanto individuales como colectivos. Y en el ámbito de la cultura, que es el artículo 15 del pacto, abordamos también los derechos de propiedad intelectual, los derechos culturales de estos pueblos, su folclore y sus conocimientos ancestrales como derechos humanos de estos pueblos. Entonces yo creo que no solamente, y obviamente este debate internacional, porque son obligaciones que contraen los Estados partes, implican obligaciones para el Ecuador y los ministerios involucrados en esta materia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Gobierno, todos los ministerios que tienen que ver con la implementación de los derechos humanos cumplen sus obligaciones. Naturalmente que hay mucho que hacer todavía para crear una conciencia en toda la población y en todos los individuos de la extensión, de la profundidad de estos derechos. Pero yo creo que se ha avanzado muchísimo y hoy el tema del indigenismo, si seguimos llamando así a este tema, tiene un amplio debate entre los propios indígenas. Hay importantes intelectuales indígenas, hay importantes poetas, ya lo dijo Rocío, que están surgiendo con su propia voz y están ocupando también importantes cargos públicos. Por ejemplo, la secretaria actual de Comunicación de la Presidencia es una distinguida profesional indígena. Yo, si me permito completar un poco lo que decía Jaime, en realidad sí se puede decir que ya hay una preocupación por parte del gobierno, inclusive actual. Si nos ponemos a pensar que hay un Ministerio de Cultura que se va a dedicar prácticamente a este tipo de preocupación, y además cuyo ministro ahorita es un representante de un grupo minoritario, ¿no? Es el poeta Preciado, que es representante de un grupo de origen africano. Los planes de educación, pongamos la literatura que se utiliza para la docencia en Ecuador, ¿privilegian el indigenismo? Sí. ¿Está presente? ¿Se estudia a profundidad? Sí, sí. La novela de Jorge Icaza, las novelas de Icaza se han vuelto un rubro realmente obligatorio, ¿no?, en todas las escuelas. Se sigue editando la obra y se sigue comentando. Claro que se trata de una visión muy ecuatoriana, tal vez muy de puertas hacia adentro. Por eso es que yo trataba este tema, porque como vivo en Francia, yo veo un poquito las cosas tal vez con estos ojos que permiten la distancia, ¿no?, en una perspectiva que justamente se aleja y es capaz de hacer ciertos análisis un poco más fríos tal vez, de imaginar un poco el futuro, de interpretar puntos que son tal vez más difíciles de interpretar cuando uno está dentro del país. Sobre eso vamos a hablar un poquito más tarde,
porque quería saber, señor Marchán Romero, en este caso preguntaba yo a la señora Durán Barba sobre el aspecto educativo, y me refería a esto porque es importante que las nuevas generaciones conozcan esas raíces, pero que las conozcan y las empiecen a vivir y un poco ser partícipe de ese entusiasmo por el rescate del indigenismo. ¿Hay algún plan extra, digamos, que pueda promover la lectura en los más pequeños, en los jóvenes? Yo diría que sí, pero me gustaría hacer una exaltación de la importancia que el propio Jorge Cas, el autor de Huasipungo, le dio con gran visión futura a su obra como impacto social. Él, aparte de habernos legado esta gran obra literaria, que al mismo tiempo es una gran obra de denuncia social, hizo una gran síntesis de su pensamiento al decir una frase que implica todo. Dice: el verdadero indigenista, nos dice él, no es aquel que defiende al indio vivo, sino al indio que llevamos dentro. Y yo creo que esa frase tuvo la virtud de crear un sincretismo entre lo que usted dice, con tanto cierto, el indígena, pero como nuestra propia raíz de identidad cultural. El hacernos ver que vivimos de esas raíces, que somos la prolongación de esas raíces. Y entonces, como todos estos son procesos complejos, sociales, dentro de la propia dinámica social y política, se ha tenido que caminar y hacer camino en esta dirección, y poco a poco se han ido implantando en los niveles educativos una mayor conciencia, y en los currículos también se ha venido integrando el abordaje de los temas indígenas, y se me ha pasado ya a hacer traducciones bilingües, castellanas y quichuas, de muchas obras, e inclusive, esto encontré yo al hacer los apuntes para la presentación en el acto de ayer del Instituto Cervantes, existe una novela reciente, publicada en 1983 por el escritor Carlos de la Torre Flor, en quechua, que titula Chaupi Puyapi Tutaj Yarco, que significa anocheció en la mitad del día. Y hace poco un escritor amigo me decía que, escritor y editor, me dijo que había recibido en su mesa de trabajo un trabajo firmado por el indio Julián, que quiere ser reconocido como tal, en el cual quiere hacer conocer sus memorias, su voz, su visión en el contexto de la sociedad actual. De manera que ya no es un tema esotérico, ya no es un tema aislado el indigenismo. Pero nos gustaría a muchos ecuatorianos, yo creo que a todos los ecuatorianos, que realmente nos penetre más el quechua, que logremos recuperar, como otros países de América Latina, como el Paraguay ha hecho con su idioma. Yo creo que el ideal de muchos ecuatorianos sería que el Ecuador sea auténticamente, por lo menos en una primera etapa, bilingüe, pero porque tenemos 20 lenguas vivas, ¿no?, indígenas. No podríamos hablar simultáneamente las 20 de toda la nación, pero por lo menos empezar porque se hable mucho más quichua y mucho más castellano. Justo esas lenguas vivas son las que podrían permitir la integración cultural de Ecuador, no solamente interna, sino hacia afuera, hacia los países que le rodean. En ese sentido, ¿hasta dónde la literatura indigenista ha podido llegar? Bueno, literatura indigenista en realidad abarca todo lo que es los países andinos, ¿no? Y más allá del continente, inclusive hay que pensar que antropólogos como Fabre hizo un estudio que se titula El indigenismo en la Argentina. Y la Argentina no tiene pues realmente una población indígena larga, tiene mapuches de una parte y unos pocos indígenas al norte, pero no se trata de un país que tenga ese tipo de población. Así que en realidad esta inquietud indígena, esta identidad, este simbolismo abarca a todos los países andinos por igual. Ustedes, como embajadores de la cultura ecuatoriana, ese paso, en el caso suyo, la vía diplomática, y en el suyo, que ahora reside en París. Usted hablaba de cómo se ve la situación del país y cómo se ve ese interés por la literatura desde afuera.
¿Cuál es la visión que perciben ustedes en ese sentido sobre la literatura en general, la literatura ecuatoriana? Bueno, la literatura ecuatoriana no puede decirse que sea conocida especialmente en el exterior, desgraciadamente, y justamente es otro de los puntos que hago yo en este ensayo. Esto de tratar el punto de saber por qué no existen en el plano internacional, a pesar de que tenemos muy buenos escritores, tenemos algunos escritores que han conseguido inclusive quedar de finalistas o de buenos premios. ¿Por qué no se conoce la literatura ecuatoriana? Tal vez habría que pensar en esto de que Cortázar decía: yo no sería Cortázar sin los 36.000 muertos de la Argentina, o Neruda, que igual decía: sin Videla yo no sería Neruda. Tal vez en parte porque no hemos tenido una tragedia de esas dimensiones, gracias a Dios, pero desde otro punto de vista, ¿por qué los personajes como Icaza, que se dio a conocer mucho en Francia, Jorge Carrera Andrade, que también se le conoció mucho, Gangotena, un poeta que también fue muy reconocido, escribió en francés, luego perteneció al Círculo de Cocteau? Tenemos otros como Escudero, el grupo de Guayaquil, que tuvieron voces menores tal vez, Jorge Enrique Adún también. ¿Por qué estos escritores desaparecieron? Ahora, por parte de expertos y críticos literarios, se ha dicho que desgraciadamente la literatura indigenista y expresamente el caso de Icaza perteneció a un momento político demasiado identificado con una denuncia de un momento dado que pasó, y que entonces fue una literatura muy puntual de un momento y que necesariamente iba a decaer. Yo no estoy muy de acuerdo, inclusive si ese fuera el caso, muy bien podía haberse guardado como referencia ecuatoriana, como memoria de un gran escritor. Y sin embargo en el exterior no existe realmente una presencia de peso ecuatoriana. Pero en esas estamos. Yo creo que en los años que vengan tendremos, porque tenemos realmente muy buenas plumas, siempre hemos tenido, pero ahora tenemos muchos escritores importantes. Yo creo que en algún momento se hablará de una plana de representantes de la cultura ecuatoriana. ¿Y usted cómo ha visto en el decursar de los años el avance de la literatura ecuatoriana? Yo creo que se está dando un fenómeno muy interesante en el Ecuador, que es primero el reencuentro de las raíces como punto de partida, y luego el mestizaje del país, un mestizaje cada vez mayor. Recordábamos ayer que en la época de Jorge Icaza posiblemente la cifra reconocida de indígenas era el 50 o más %. Y hoy día solamente es, de acuerdo con cifras de la CEPAL, 12%. Entonces el país camina aceleradamente hacia un mestizaje. Yo creo que reconociendo las raíces nuestras indígenas, este mestizaje es la nueva voz y la nueva proyección del Ecuador en el exterior. Y yo creo que espacios culturales como el que usted amablemente nos ofrece, como el que nos abrió ayer el Instituto Cervantes, la Universidad de Leiden, yo mismo como embajador en Suiza he encontrado muchísimo interés en Suiza, en varios institutos de cultura sobre el Ecuador, sobre sus raíces, sobre su nueva voz en la presencia de la literatura, justamente porque, como dice Rocío, comparativamente todavía esa voz tiene que ser escuchada, ¿no? Icaza fue un gran fenómeno literario, realmente un boom que coincidió con una época de denuncia social. Y después viene el otro boom, el boom latinoamericano. Y nosotros tuvimos, además de Icaza, un boom propio, que era la generación de los años 30, que tuvo una enorme resonancia dentro de nuestro país. Entonces yo creo que, usted nos decía, como embajadores que somos de la cultura, yo tengo la suerte y la honra de ser también embajador del Ecuador. Y he encontrado que la relación de un país con otro tiene una manifestación formal cuando es una diplomacia estereotipada que se da entre un gobierno y otro gobierno, pero que lo más importante de una relación sea a través
de la cultura misma o de la diplomacia, es aquella que establece contactos culturales, porque mediante los contactos culturales la relación es entre pueblos, entre culturas, y hay una mayor integración de las dos voces, el que escucha, y nos vemos y nos escuchamos dos pueblos, más que una relación formal que yo creo que está superada. Este coloquio celebrado en el Instituto Cervantes de la ciudad holandesa de Utrecht, ¿qué huellas le deja en ese sentido? ¿Hay interés por la literatura de su país? Me deja la gran satisfacción de haber visto un público enorme, fascinado, interesadísimo en el punto, en el tema. Me deja la gran satisfacción de un instituto Cervantes interesadísimo en el tema, que ha colaborado con la Embajada del Ecuador con mucho gusto y realmente piensa que esto es parte de su labor, y realmente me deja el gran recuerdo de un encuentro hermosísimo, muy interesante, y en donde hubo pues esta nota muy tierna de una presentación ecuatoriana al final de danzantes típicos que me pareció hermosísima. ¿Y para usted, señor Marchán Romero? Sí, bueno, yo creo que después de este acto, mi experiencia personal, ¿no? Después de haberme preparado para este acto, he leído algunos temas sobre indigenismo ecuatoriano, podría resumir mi experiencia en el sentido de que me siento ahora más ecuatoriano que antes, porque fue una vuelta a las raíces, en forma consciente, un hurgar en varios textos y una mayor visibilidad de lo que soy como ecuatoriano, y me sentí muy orgulloso de ir con esa voz y con esa presencia a un instituto tan importante como el Cervantes. García Márquez dijo respecto del Quijote que en el Quijote está todo. Claro, en el Quijote no podía haber una referencia indigenista porque fue antes, pero está el espíritu del Quijote, ese ideal de ir hacia los molinos y enfrentar a esos molinos, y yo creo que de eso se trata. Los pueblos tienen que, con ese idealismo y ese quijotismo, cabalgar hacia otros campos y hacia otras culturas, hacia otros pueblos, y yo creo que ese es el trabajo que tenemos todos quienes estamos involucrados con la cultura. Ojalá que esta experiencia vivida aquí en Holanda, gracias al auspicio de la Embajada de Ecuador, en este coloquio celebrado en el Instituto de Cervantes, sirva para promover esa literatura indigenista ecuatoriana en los demás países europeos, y que también para los ecuatorianos sea un punto, un referente sobre la importancia de esa literatura. Agradezco en nombre de Radio Nederland la presencia aquí en Holanda y en este programa como invitados de los señores Rocío Durán Barba, periodista y poeta, y Jaime Marchán Romero, escritor y diplomático, embajador en Suiza. No quisiera despedirme sin dejar de felicitar a Radio Netherlands por los 60 años de una labor de difusión fantástica, y de agradecerle a usted por su invitación. A ustedes. La radio que nos acerca, la radio que nos acerca. Invitado y darnos este espacio cultural para hablar sobre el Ecuador, y uno de los aspectos más destacados de nuestra cultura, que es precisamente la cultura indigenista. Ya mi colega Rocío ha abordado el tema de la importancia que tuvo la obra de Jorge Casa, Huasipungo, en el mundo entero. Fue la primera manifestación realmente de nuestra cultura en Europa. Esta obra se tradujo después a casi todos los idiomas del mundo. Ahora, ¿cuál ha sido la importancia en el contexto de la literatura ecuatoriana para nosotros los escritores? También ha tenido una importancia enorme, en dos sentidos. Primero, como un referente obligado de hacernos conocer a través de la literatura lo que ésta hace como instrumento para poner de manifiesto muchas realidades que no las vemos claramente. Y Casa tuvo la valentía de hacernos tocar una llaga viva que es la marginación del indígena. Obviamente que los escritores después del indigenismo no podíamos seguir escribiendo sobre esos temas. Estuvieron superados magníficamente por ese artista y escritor que fue. Señora Durán Barba. Sí. La importancia.
La importancia realmente de recordar lo que fue el indigenismo es vital, porque el indigenismo en definitiva se ha convertido en una identidad. No solo que el aparecimiento de las novelas indigenistas redundó en una serie de teorías para explicar el carácter, la identidad, la cultura indígena, sino que se ha convertido en realidad en un símbolo de Latinoamérica, sobre todo, evidentemente, del área andina. Para nosotros es muy importante porque en realidad el boom de la literatura latinoamericana empezó en París con el aparecimiento de la novela de Jorge Icaza en 1934, Huasipungo. Y esta novela de pronto apareció, fue traducida a algunas lenguas, 10 lenguas en realidad, y curiosamente... Icaza. Y los escritores jóvenes teníamos que buscar otros espacios, reorganizar el espacio imaginario de otra manera. Y empezamos a urbanizarnos. La literatura salió del campo y una vez planteada por Icaza, los propios indígenas también emigraron para la ciudad y se creó una literatura contemporánea ecuatoriana que es más urbana, no solamente en términos ecuatorianos, sino que coincidió también con una urbanización del mundo. Entonces la literatura ecuatoriana también ha ocupado un espacio en la aldea global. Eso creo que sí es la importancia del indigenismo, con una proyección hacia afuera también. Rocío Durán Barba, ¿ese indigenismo en qué medida está presente hoy día? Él hablaba de la ciudad, pero ¿en qué medida está presente en la obra de los jóvenes escritores? Mi colega hablaba de la ciudad y hablaba de un indigenismo que ha sido superado. Yo pienso lo contrario. El indigenismo, si pensamos la simple palabra, quiere decir indígena, justamente en mi último libro, este ensayo, fue prohibida por el gobierno de León Blum, aunque era socialista, porque se le vio como una novela comunista, provocadora. Y entonces, la verdad es que un año más tarde apareció y esto inició lo que fue el boom latinoamericano. O sea, un ecuatoriano que lanzó una novela, hizo llorar al mundo con esta novela y empezó lo que se llamó el boom latinoamericano. Señor Marchán Romero, ¿cómo vivió usted ese boom y desde qué perspectiva? Bueno, en primer lugar quisiera, si usted me permite, muy brevemente extender mi más cordial felicitación a Radio Nederland, porque conozco que hoy día se cumple el 60 aniversario de su presencia en el mundo, y en América Latina también, con sus importantes programas de cultura y de intercomunicación cultural entre los continentes. Muchísimas gracias. Recibo mi cordial felicitación por ello y mi agradecimiento también por el El indigenismo no solo fue la primera voz de la literatura ecuatoriana, sino el boom de la literatura latinoamericana que se originó en París hace algunos años. ¿Cuál fue su importancia? ¿Cuál es su eco? ¿Cuál es su relación con la creación literaria ecuatoriana en la actualidad? Pues bien, en el coloquio celebrado en el Instituto Cervantes de la ciudad holandesa de Utrecht ha tenido lugar un encuentro con dos destacados escritores ecuatorianos, Rocío Durán Barba, periodista y poeta, y Jaime Marchán Romero, escritor y diplomático. Bienvenidos a Radio Nederland y bienvenidos también a nuestro programa Voces. Comencemos por esa importancia capital para la literatura no solamente de Ecuador, sino para la literatura de todo el continente latinoamericano.